fallar más de 9,000 tiros a lo largo de una carrera profesional, perder casi 300 partidos oficiales y en 26 ocasiones distintas, tener en las manos la responsabilidad absoluta del tiro decisivo para ganar el juego en el último segundo y fallarlo. Uf, es un número brutal. Totalmente. Ese es el nivel de fracaso estadístico acumulado del que estamos hablando. ¿Y cuál fue el resultado final de toda esta, digamos, enorme acumulación de errores? Bueno, convertirse en el jugador de básquetbol más dominante de todos los tiempos. El objetivo es justamente desarmar ese mecanismo. Nos enviaron una pila de notas y fuentes fascinantes. Sí, un análisis súper detallado basado en un capítulo del libro Principios del Poder de Sergio Feller, cruzado con la historia de Michael Jordan. Y el autor plantea un principio que suena casi dogmático. A ver, dice literalmente, nunca, pero nunca, nunca declares la derrota. Es una frase fuerte. Sí, y nuestra misión hoy no es simplemente repetir anécdotas inspiracionales que, todos ya conocen. Asumimos que quien nos escucha ya sabe quién es Michael Jordan. Claro, no vamos a leer su página de Wikipedia aquí. Exactamente. Lo que queremos diseccionar es cómo se transforma el fracaso en datos procesables y, cuál es esa frontera neurológica que separa la tenacidad de la simple y llana terquedad. Y fíjate que para entrar en ese análisis nos obliga a mirar cómo el cerebro procesa el rechazo inicial. Porque en un mundo donde es tan fácil rendirse ante el primer obstáculo, entender esto es clave para no quedarse en la mediocridad. Totalmente. Y todos conocemos la leyenda fundacional, ¿no? Jordan en su adolescencia es descartado del equipo de su escuela secundaria. Sí, el entrenador determinó que carecía de la altura y de las habilidades fundamentales en ese momento. Y la narrativa popular siempre se queda en que él simplemente, trabajó más duro. Ajá. Pero el marco de Feller conceptualiza esta dinámica de una forma muy distinta. No como una genialidad atlética, sino como una genialidad cognitiva. Cognitiva. A ver, explica eso un poco más. Lo fascinante aquí es que lo que ocurrió fue una reestructuración de cómo el individuo procesa la retroalimentación negativa. O sea, es como si un desarrollador de software recibe un reporte de que su código está lleno de errores, de bugs. Exacto. En lugar de tirar la computadora a la basura, que sería lo emocional, se sienta a reescribir el sistema completo. Esa es la analogía perfecta, pero requiere un control brutal. Pero, espera, tengo que cuestionar esa premisa. Porque es muy fácil decir en retrospectiva, usa el fracaso como datos desde la comodidad de un análisis de escritorio. Claro, en papel suena hermoso. Sí, pero en el momento exacto en que ocurre, el ego de un adolescente no procesa datos. O sea, procesa vergüenza profunda, rechazo social. Es que esa es precisamente la trampa de la disonancia cognitiva. Ajá. El mecanismo que le permitió a Jordan cruzar esa brecha fue la disociación inmediata entre su identidad personal y su nivel de habilidad en ese instante. A ver si te sigo. Si tu identidad está anclada a la idea de ser un talento natural, un rechazo te destruye por completo. Exactamente. El cerebro entra en modo de supervivencia emocional y abandonas la tarea para proteger tu ego. Claro, dices, esto no es para mí, y buscas otra cosa. Y dice que el principio de nunca declarar la derrota empieza por aceptar el diagnóstico del fracaso, pero sin asimilarlo como una condena a tu identidad. O sea, Jordan no pensó, soy un fracaso. No. La calibración fue, mi conjunto de habilidades actuales es insuficiente para el filtro de este sistema. Por lo tanto, la variable a modificar son las habilidades. ¡Wow! Al desvincular el ego, el rechazo deja de ser un ataque personal y se vuelve una hoja de ruta técnica. Literalmente. Y así fue como llegó antes y se fue después de las prácticas todos los días hasta convertirse en la estrella. Bueno, pero ese reencuadre cognitivo funciona muy bien cuando tienes tiempo para practicar solo en un gimnasio a las 6 de la mañana. Claro, sin presión externa inmediata. Exacto. Pero eso nos lleva a la siguiente fase de esta inmersión profunda. ¿Cómo sobrevive este marco teórico cuando el obstáculo no es la opinión subjetiva de un entrenador, sino un sistema físico diseñado algorítmicamente para destruirte en tiempo real? Ah, ¿te refieres a la era de los Detroit Pistons? Sí, las famosas reglas de Jordan. Porque aquí es donde esto se pone realmente interesante. Un escenario de resistencia sistémica brutal. Los Pistons no solo jugaban a ganar,
Aplicaban un esquema fundamentado en el castigo físico extremo cada vez que él tocaba el balón. El objetivo no era solo detener la jugada, era agotar la voluntad psicológica mediante golpes repetidos. Y fueron 3 temporadas consecutivas donde este muro defensivo eliminó a los Chicago Bulls de los playoffs. 3 años seguidos. Y aquí es donde la mayoría de los discursos sobre la perseverancia se caen a pedazos. ¿Por qué lo dices? Porque si vemos esto desde una perspectiva, digamos, de carrera armamentista evolutiva, es como una bacteria enfrentándose a un antibiótico superagresivo. Ajá. Si la bacteria simplemente sigue haciendo lo mismo con más fuerza, el antibiótico la aniquila. O si te chocas contra un muro de ladrillos, perseverar no significa golpearlo con la cabeza 1000 veces hasta sangrar. Totalmente. Eso sería un desastre. Significa irte, construir un mazo de acero y regresar. Muchos atletas se habrían quebrado emocionalmente quejándose de que el juego era injusto. Y fíjate que Feller hace un matiz crucial sobre eso. Él habla de la diferencia entre la perseverancia adaptativa y la ceguera estratégica, o la terquedad irracional. Esa línea me parece vital. Lo es. Feller establece que no se trata de repetir el mismo error con mayor entusiasmo. El fracaso tiene que actuar como un bucle de retroalimentación. Claro, Jordan no fue a llorarle a los árbitros para que cambiaran las reglas. Exacto. Ante una variable incontrolable como la brutalidad de los rivales, el único vector de acción posible era modificar su propia estructura. Mutal para volver ineficaz al antibiótico. Y lo hizo. Contrató un entrenador personal, se metió al gimnasio de madrugada y añadió una cantidad enorme de masa muscular. Reconstruyó su cuerpo para absorber el impacto físico sin perder el equilibrio de su tiro. Lo cual inevitablemente significó tener que reaprender la mecánica de sus propios movimientos con ese nuevo peso. Es adaptación pura. Y bueno, le funcionó a la perfección y desencadenó el primer ciclo de campeonatos. Sí, superó el sistema rival. Pero, y aquí viene otro giro, si resolvemos el problema físico y estratégico, eventualmente nos topamos con el límite de la biología humana. Llegamos a un punto donde el cuerpo falla por un colapso interno. Ah, ya sé hacia dónde vas. Sí. Todos conocen el retiro temporal por la trágica muerte de su padre, su paso por el béisbol y su regreso. Pero quiero enfocar el análisis en el infame partido de la gripe. Las finales del 97. Jugar con fiebre altísima, deshidratación severa, al borde del desmayo en cada pausa y aún así anotar 38 puntos. Una locura fisiológica. Y a ver, aquí voy a frenar el romanticismo deportivo. Porque como analista, esto me genera una disonancia tremenda. Te escucho. Desde la optimización de sistemas, ¿no es esto un fallo catastrófico de juicio? O sea, obligar a un organismo a operar bajo esas condiciones cruza la línea hacia un riesgo irresponsable. Es una crítica muy válida. ¿Por qué el marco de Feller validaría lo que parece ser un masoquismo glorificado que pone en peligro tu propio cuerpo? Esa es la fricción central del alto rendimiento, sin duda. Y esto plantea una pregunta importante. Para entender por qué Feller valida esta acción, tenemos que hablar de la ciencia de la fatiga. A ver. Específicamente la teoría del gobernador central. Esta teoría postula que la fatiga física no es solo que los músculos se queden sin energía. La fatiga es una ilusión neurobiológica. ¿Una ilusión? Sí, una emoción generada por el cerebro para proteger al organismo. Mucho antes de que haya un daño real, el cerebro manda señales masivas de dolor y pesadez para forzarte a parar. Ah, o sea, el límite que sentimos no es el límite real de la máquina, sino el margen de seguridad que impone el software del cerebro. Exactamente. Es un mecanismo conservador, y lo que Feller argumenta es que la mente consciente puede anular o recalibrar ese gobernador central. Ya veo. En ese partido, la fiebre y la deshidratación tenían las alarmas del sistema de Jordan sonando al máximo. Las señales de falla inminente eran ensordecedoras. Pero, bajo los principios del poder de Feller, declarar la derrota preventivamente solo por malestar, antes de que el reloj llegara a cero, era violar su propio código. Es fuerte, ¿eh? La lección no es destruir la salud por capricho, sino entender que en momentos críticos hay una reserva oculta. A la que solo accedes si te niegas categóricamente a aceptar los límites del cerebro primitivo. Pero sostener ese nivel de anulación, o sea, exigirle al sistema nervioso que ignore el dolor durante más de una década, me parece una receta para un colapso psicológico severo. Totalmente.
Si usas pura fuerza de voluntad, te rompes. El motor oculto. La diferencia entre pasión y tortura. La motivación intrínseca versus la exigencia extrínseca. Es un factor súper determinante. Feller es enfático en que este marco de poder no funciona si la disciplina no está anclada a un interés genuino. Jordan mismo lo decía. Es imposible forzarte a entregar ese nivel de energía diaria si en el fondo no te fascina lo que haces. El básquetbol nunca fue una obligación para él. Era un rompecabezas que quería resolver. La diferencia entre correr un maratón porque amas superar tus propios tiempos frente a correrlo porque alguien te está apuntando por la espalda. El esfuerzo físico y el dolor en las articulaciones es exactamente el mismo. Pero el sufrimiento es completamente distinto. El segundo corredor está liberando cortisol continuamente por el estrés, lo que acelera la fatiga. Y el primer corredor está en flujo de dopamina que atenúa la percepción del esfuerzo. Y si conectamos esto con el panorama general, Feller nos da un marco de acción muy específico. Sí, unas instrucciones prácticas para el día a día. Advierte sobre el error de aplicar esta tenacidad en algo que odias. Perseverar en lo que detestas es el camino al fracaso. El verdadero poder surge cuando acoplas la disciplina extrema a una pasión genuina. Y ahí Feller desglosa la persistencia casi como un manual de operaciones. Define un propósito que resuene contigo. Sin eso, no hay energía para la primera gran crisis. Exacto. Luego, fragmenta eso en metas cortas para tener retroalimentación rápida. Reevalúa las derrotas sin ego. Y aquí viene la intervención psicológica más profunda del texto. Que la acción precede al deseo. Esa es la máxima. La acción precede al deseo. Es un concepto que, la verdad, le da la vuelta por completo al paradigma tradicional de la productividad. Porque el instinto nos dice que primero necesitamos sentirnos motivados para empezar una tarea difícil. Y Feller dice que eso es neurobiológicamente falso. No. Completamente falso. La motivación es un estado secundario y volátil. Depende de si dormiste bien, de tu estrés. Claro. El poder real está en ejecutar el paso inicial en ausencia total de deseo. Al arrancar, aunque sea de forma mecánica, esa fricción inicial genera dopamina. Y a medida que avanzas en los primeros minutos, esa dopamina empieza a generar el deseo de continuar. La ejecución genera el estado emocional, y no al revés. Romper esa regla es el principio del fin. Puedes bajar la intensidad un día de baja energía, pero la constancia ininterrumpida evita que el cerebro asuma la inacción como lo normal. Es un sistema cognitivo blindado, digamos. Definitivamente. Entonces, recapitulando todo este mapa analítico. La grandeza no es una ausencia milagrosa de fracasos. Para nada. Es una arquitectura mental diseñada para negarle al fracaso el estatus de conclusión definitiva. Esa es la clave de todo. La perseverancia se despoja de todo romanticismo. Es pura adaptabilidad estratégica. Y para quienes nos escuchan, el ejercicio práctico al enfrentar un rechazo o un proyecto estancado no es buscar consuelo. Es ver ese obstáculo como un diagnóstico, un reporte de qué componentes necesitan ser recalibrados. Y forzar ese arranque en frío, sabiendo que la motivación llegará después de la acción. Me encanta. Para cerrar este análisis de hoy, quiero proponer una idea final, algo provocativo para dejar pensando a la audiencia. A ver, dispárame. Hemos hablado de cómo la adversidad constante moldeó la tenacidad de Jordan. Pero, ¿qué hubiera pasado si el entrenador de la secundaria hubiera reconocido su talento de inmediato y lo llenara de elogios? ¡Wow! ¿O qué habría pasado si los Detroit Pistons hubieran jugado súper limpio, sin forzar jamás esa brutal confrontación física? Es una perspectiva fascinante. ¿Habría surgido esa ética de trabajo implacable de manera natural en un entorno sin fricciones severas? Yo estoy segura de que no. Yo también estoy convencido de que sería un jugador distinto. Esto nos deja con una consideración súper profunda sobre nuestras propias vidas. Es muy probable que la magnitud de nuestro éxito final no dependa casi nada de nuestros talentos inherentes. Sino de la brutalidad de los obstáculos que estamos obligados a superar. Exactamente. Algo para llevarnos y reflexionar. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio. Antes de despedirme, si te gustó lo que escuchaste, te invito a seguir Principios del Poder en Spotify. También podés encontrar más contenido en mi Instagram, @SergioFeller. Y si este episodio te aportó valor, deja tu calificación en Spotify. Eso ayuda mucho a que este mensaje llegue a más personas. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo episodio.